amigos, ¿cómo están? Espero que sean felices estos días. Empieza el mes patrio, mes de septiembre, y es un mes muy bonito, muy nacionalista. Pues hoy vamos a tratar un tema muy interesante que tiene que ver con la justicia electoral de nuestros pueblos, de cómo se logra conciliar los intereses de las comunidades que celebran sus elecciones. Y debo decir también que por la dinámica de las elecciones en nuestros pueblos, que son 417 municipios, también ya intervienen las elecciones de las agencias. Hasta este momento yo no tengo el dato exacto del número de agencias, pero se habla que son entre 6.000 y 7.000 agencias, entre agencias de policía y agencias municipales. Entonces, se trata de un universo grandísimo de elecciones, de nombramientos de autoridades en estas comunidades, y alguien tiene que resolver los problemas que surgen en estas comunidades. Alguien tiene que ocuparse de mediar entre los intereses de los comunitarios para ir conciliando, para ir resolviendo los problemas. Por esa razón me da mucho gusto en este día estar acompañado por el licenciado Miguel Ángel Caraballo Díaz, que es el magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Oaxaca. Él y otros dos magistrados son los encargados de impartir esta justicia, y queremos platicar con él cómo le ha ido, cómo ha estado este asunto de la justicia electoral en nuestros pueblos. Y me da mucho gusto, magistrado, estar contigo. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, de que hoy vamos a platicar sobre ese tema. Y debo decirle que Miguel Ángel Carballido es un servidor público de muchos años. No está tan grande, pero tiene muchos años en servicio público. Oaxaqueño, distinguido oaxaqueño, pero además un amante del derecho. Él estudió Derecho, magistrado. Entonces saben que para ser magistrado hay que ser conocedor del derecho. Magistrado Carballido, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vemos el asunto de la justicia electoral en los pueblos indígenas? Bueno, antes que nada, agradecer la invitación, enviar un afectuoso saludo a quienes nos ven, nos escuchan a través de esta emisión. Efectivamente, este año, 2019, es muy importante, muy relevante para la justicia electoral de los pueblos y comunidades indígenas del estado de Oaxaca. Lo es porque en este año se habrán de renovar 417 ayuntamientos, cada uno regido por su propio sistema normativo, y empezarán en algunos casos las elecciones de autoridades auxiliares, aun cuando el mayor número de ellas celebran sus elecciones el próximo año. 417 elecciones, se dice fácil, pero ¿Este año? Sí, este año es realmente un número muy importante. Confluyen quienes renuevan su autoridad municipal cada 3 años, con las que lo hacen cada 2 años y los que la hacen anualmente, por supuesto. Y por eso es este número. Pero no pueden pasar de 3. Efectivamente, digamos que constitucionalmente la duración del cargo de concejal es por 3 años. Sin embargo, en virtud de la reforma constitucional 2014-2015, se abre la posibilidad de la reelección, primero dirigida a los ayuntamientos que se rigen por el sistema de partidos políticos, pero eso permitió también abrir el abanico. No podemos juzgar de una manera a los de partidos políticos y otra a los de sistemas normativos,
Y en esa virtud ya en varios municipios de la entidad hemos tenido el tema de la reelección de concejales cuando su asamblea así lo decide. Esto es congruente primero con lo que establece la Constitución Federal, con lo que establece la Constitución del Estado y congruente con la autonomía de la que gozan los pueblos y comunidades. Ellos deciden entonces si se reeligen o no. Pero ese es un tema muy interesante, magistrado, porque entonces los municipios que eligen cada 3 años su autoridad pueden durar hasta 6. Efectivamente. Y la pregunta es si los que eligen cada año pueden durar hasta 2 nada más. Pensando en la lógica, que si mi duración es de 1 año, nomás puedo tener chances de una reelección. Bueno, la verdad es que la Constitución Federal no establece una limitante para que puedan ser 2 o 3 veces o solamente una. Ya hemos resuelto en el tribunal 2 municipios en los cuales se ha reelecto hasta por una tercera ocasión a un presidente municipal. Precisamente en municipios donde su duración es solamente de 1 año. De 1 año. Luego entonces han llegado a 3. ¿Pueden llegar a 3? No hemos considerado en el tribunal que haya un impedimento para que los pueblos y comunidades decidan esa duración y tampoco un impedimento constitucional. Es decir, cayendo en la lógica, magistrado, una comunidad que elige cada año puede reelegirse hasta 5 veces. Efectivamente. Interesante. Yo no había puesto a pensar en eso. Yo pensaba en la lógica, como mi periodo es de 1 año, no me puedo reelegirme. Entonces la Constitución establece que la autoridad municipal, sea indígena, sea de partidos, etcétera, su periodo es hasta 6 años. Efectivamente. Ese sería, el límite constitucional. El límite de la Constitución que establece, porque antes yo me acuerdo de un municipio en la Mije, Quetzaltepec, cuando establecía que no había uso y costumbre, pero se practicaba en los hechos, un presidente municipal había durado 4 años. Es decir, con base a la autodeterminación del pueblo. Ahora, una pregunta provocativa. Con base a la autodeterminación del pueblo, ¿no puede durar más de 6 años? Pues no hemos tenido el tema. Mi visión particular es que sí, porque hay un principio sobre el que está montado todo el reconocimiento de los sistemas normativos. Ese principio es la maximización de la autonomía de los pueblos y comunidades. Muy bien. Si ellos deciden que esa sea la manera, claro, nosotros tenemos que respetarlo. Hay que recordar que hay 2 momentos de reconocimiento institucional por parte del Estado de lo que deciden los pueblos y comunidades. Uno es las decisiones que toma el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, y otra es, en caso de que haya una controversia, los tribunales. Primero el tribunal local y después los tribunales federales. Mi criterio, sin que esté todavía sustentado en una sentencia, es de que sí, de que pueden durar más de esos 6 años, si la comunidad está perfectamente de acuerdo en que así sea. A mí me parece muy buena esta tesis, que si hay autodeterminación, la comunidad que autodetermina para sí misma, pero los otros oponentes de esa tesis van a decir, pues dictadura, cachicazgo, etcétera, etcétera. ¿No tenemos miedo a eso? Afortunadamente creo que en este tema ha habido una gran amplitud de debate, ha existido la posibilidad de contrastar ideas y por supuesto habrá quienes se opongan a una medida de esta naturaleza, pero creo que la inmensa mayoría, sobre todo los que viven estos sistemas, estarán plenamente de acuerdo. No estarían violentándose la paz y el orden interno de los pueblos y comunidades si es que respetamos sus decisiones. Pero esto no va contra la costumbre, porque lo que está rigiendo el uso y costumbre son la costumbre. No es una violación a la costumbre el hecho de que puedan cambiar la periodización. Es una pregunta muy interesante.
Por supuesto que la costumbre se va formando con la repetición de actos durante el tiempo y la aceptación de estos. Pero también hay jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal y criterios establecidos también por el Tribunal Local, en el sentido de que el principio fundamental es la autonomía, la autodeterminación. Los pueblos deciden. Y si los pueblos deciden cambiar, modificar su costumbre, es plenamente válido si la Asamblea en su conjunto así lo decide. Esto es, convive estos dos principios, pero siempre maximizándose la autonomía. Por eso es que decimos que los regímenes internos, los sistemas normativos, son flexibles, en el sentido de que también el tiempo, la circunstancia, puede hacer que las asambleas tomen determinaciones distintas a las que se han tomado en el pasado. Por ejemplo, que pudieran modificar fechas, sus formas de votación, etc. Aquí lo relevante, lo importante es respetar lo que decidan los pueblos y comunidades. Si ellos deciden transformar su costumbre, así tendrá que ser. Ahora, esto me lleva a una cuestión ahora entramos en la cuestión de la justicia. Preguntarle, magistrado, ¿qué es la justicia electoral en este sistema normativo? ¿Cómo se podemos definir esta justicia? Bueno, la definición del término de justicia ha ocupado el pensamiento de los juristas y de los politólogos de siempre. Desde la definición aquella de Ulpiano de dar a cada quien lo que le corresponde. Sin embargo, este concepto de justicia ha evolucionado también y por supuesto en este momento la justicia es el reconocimiento de la dignidad del ser humano. Esto es un régimen que se precie ser justo, tiene que respetar ese parámetro mínimo, el respeto a los derechos humanos. Y la justicia electoral es precisamente eso. Recordemos que la Constitución General de la República, en su artículo 2, establece un límite para el respeto a los usos y costumbres, a los sistemas normativos. Ese límite es precisamente el del respeto a los derechos humanos. De manera textual, la Constitución habla del respeto a los derechos humanos. La principal función de los órganos jurisdiccionales es esa, hacer que se respeten los derechos humanos. Y dentro de esos derechos humanos, por supuesto están los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, y dentro de esa colectividad también los derechos de cada uno de sus integrantes. Yo diría, en síntesis, que la justicia electoral precisamente se define a partir de eso, de velar por los derechos humanos de los pueblos y comunidades, pero también velar por el derecho fundamental de todos y cada uno de sus integrantes. Pero yo pienso, es velar por los derechos fundamentales. Como Tribunal Electoral no estaremos extralimitándonos en nuestra función cuando lo que debemos de fijarnos es en el proceso electoral. No, por supuesto que no lo creo así. Y no es solamente una creencia subjetiva mía, es una reflexión que han hecho fundamentalmente los tribunales, fundamentalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fundamentalmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y en general todos los tribunales. O sea, el derecho electoral no se queda solamente en el procedimiento, en el tema instrumental, sino que tiene que ir al fondo, tiene que analizar precisamente el respeto a la dignidad humana y tiene que respetar los derechos fundamentales de cada ciudadano, y en este caso también los derechos colectivos de los pueblos y comunidades. Si no hubiera ese estudio de fondo, simplemente estaríamos en un derecho formalista
que no resuelve de fondo los conflictos. Hay que ir más allá siempre, tutelar primero el derecho. No solamente el procedimiento, entonces, ¿cuáles serían los temas fundamentales de la justicia electoral en los pueblos? Bueno, en los pueblos hay principios básicos. Ya dije, el principal sobre el que se fundamenta todo el andamiaje es el respeto a la autonomía. Pero Uno, la autonomía. Sí. O sea, todos los pueblos, las comunidades tienen el derecho de realizar sus elecciones, nombrar sus autoridades de acuerdo a su costumbre y de acuerdo a lo que determine la Asamblea. Efectivamente. Siempre y cuando respetando la dignidad humana. Efectivamente. Ese es el primer punto. Esos son, digamos, los principales pilares del sistema judicial electoral en materia de sistemas normativos internos. Pero hay una autoridad que determina el procedimiento y determina hasta dónde llegan esas, que es la Asamblea. Sí, hay que recordar que nuestro código electoral, nuestra ley electoral establece un procedimiento. Primero, el aviso que tiene que dar la autoridad municipal a la autoridad electoral de cuál es su sistema normativo, de cuáles son las características que se utilizan en cada uno de los pueblos y comunidades. Y en el caso de que no se haga este aviso oportunamente, pues la sanción es de que tendrá que considerarse como parámetro la elección anterior. Luego el instituto... No puede haber vacío. El instituto, el Consejo General, conoce de esa notificación y aprueba el catálogo de elecciones por el sistema normativo indígena. Y digamos queda que como la norma. Como la norma, y ese es el referente sobre el cual se va a juzgar posteriormente si una elección fue realizada de manera correcta. Los pueblos y comunidades hacen sus asambleas, hacen su elección y tienen la obligación de notificarlo al Instituto Electoral para su calificación. Y es el Consejo General en primera instancia el que revisa. El que lo que haya sucedido en una asamblea corresponda al sistema que fue previamente validado por la misma autoridad electoral. Si alguien está en desacuerdo con esa decisión de declarar válida o no una elección, pues puede ocurrir a los tribunales, y los tribunales pues también hacen un análisis en base a lo que está establecido como antecedente histórico, a las circunstancias particulares de la elección que se está analizando y por supuesto al parámetro convencional, nacional y local para juzgar este tipo de asuntos. Entonces, el primer problema que surge en este tipo de elección, la justicia, es la aprobación del sistema normativo que va a operar para ese año. Efectivamente. Y ahí pueden intervenir sujetos que no estén de acuerdo con ese sistema normativo, porque el sistema normativo que se manda al Instituto Electoral tiene que ser aprobado por la Asamblea, para que incluso el Instituto Electoral tiene que dictar un dictamen que no viole derechos. Y ahí surge el primer problema. Por ejemplo, cuando no se permite la participación de una agencia. Por ejemplo. O no se permite también la participación de las mujeres. Por ejemplo, o de los avecindados. O se establece un requisito demasiado complicado de cumplir, ¿no? Precisamente tenemos en el tribunal un par de asuntos que estamos revisando, donde primero la autoridad municipal, no la asamblea, establece nuevos requisitos para participar en la elección. En este caso no es válido porque no fue aprobado por la asamblea. Vamos a suponer que lo haya sido, para ilustrar el ejemplo. Pero bueno, en este caso no fue la asamblea, fue el ayuntamiento que está en funciones. Ellos dicen, bueno, no solamente hay que cumplir con lo que siempre ha exigido la asamblea. Ahora vamos a pedir adicionalmente a esto que los candidatos sean casados, que tengan una familia. Tiene lógica, porque un hombre casado es más ecuánime
va tranquilo, tiene una responsabilidad, ¿no? Está muy bien. No está mal. Pero ¿qué sucede con un hombre o Soltero. una mujer de 30, 40 años que cumple con todos los requisitos, con sus tequios, con sus aportaciones, tiene en los municipios que tienen sistema de cargos ya los cumplió y lo único que le falta pues es el matrimonio? No prejuzgo, está en análisis, pero así es como se plantea. Muy interesante eso, ¿eh? Así es como se plantea. Son los pueblos que dicen, bueno, hay que poner este requisito, hay que quitar este otro, lo someten a consideración del Instituto Electoral, el Instituto Electoral determina si sí o si no, procede, ¿no? bajo la luz del respeto de derechos humanos, fundamentalmente. Pero es un requisito para ser autoridad, ¿o no? Sí, claro. Es un requisito como cualquier otro. Por ejemplo, en el mundo occidental, si no tengo mi credencial de votar, pues no voto. Y nadie me alega que me están perjudicando mi derecho humano. Es un requisito que tengo que llevar la credencial por cuestión de control. Y si no me permiten votar, pues no, creo que el derecho humano no me permite, y reclamar que por qué no me dejaron votar porque no tenía la credencial. Por ejemplo, yo recuerdo un caso de un estudio del profesor Francisco Sánchez, de una agencia donde la autoridad no determinó que una persona no podía desempeñar el cargo porque no sea tequio. ¿Cuál es el límite de ese derecho humano y procedimiento electoral? Que es muy interesante en el caso del tribunal, ¿no? Sí, no, por supuesto, son casos límite, ¿no? Donde se tiene que ir a realizar un estudio del contexto. Efectivamente, como dices, en el sistema de partidos políticos, el estar registrado en el padrón y luego en el listado, aparecer en el listado nominal, contar con tu credencial de elector al momento de ir a sufragar, son requisitos indispensables sin los cuales no puedes ejercer tu derecho al voto. En las comunidades indígenas, en algunas te piden o no la credencial de elector y son otros ¿no? los requisitos y los que hagas tequio. Efectivamente, por ejemplo, ¿no? O que cooperes, por ejemplo, el caso de pueblos serranos, muchos pueblos que hay mucha gente en Estados Unidos, no hay impedimento de que el que vive en Estados Unidos tiene que ir a desempeñar el cargo, sí, a pesar que no vive ahí, que es un requisito a veces de vecindad para desempeñar un cargo, pero ahí no vale porque es su obligación contribuir al pueblo. O los sistemas escalofonarios rígidos que existen también en los pueblos, ¿no? Así es. Y todavía existen algunos pueblos estos de que la autoridad tiene que ir a jurar a la iglesia. Por supuesto, sí, todavía en muchos municipios de nuestro estado tienen esas prácticas, ese sincretismo entre las prácticas que son exclusivamente religiosas, son de ese pueblo, pero tienen que ver con la religiosidad, con un sistema también escalafonario de servicio en el templo, y están entreverados con las responsabilidades civiles, y no puedes crecer en tu carrera civil como aspirante a un cargo de elección popular si no has cumplido con lo otro. Y la obligación del juzgador es hacer un estudio integral de lo que está sucediendo en esa comunidad, en ese pueblo, y a partir de ahí juzgar. Si ese requisito, por ejemplo, de ser, no sé... Casado, o de cumplir o no cumplir con una responsabilidad en la iglesia, pueden o no ser motivo de la nulidad de una elección o de la declaratoria de no inelegible para uno de los ciudadanos. Esa es la riqueza de nuestros sistemas normativos. O al revés, hay casos donde el muchacho de 14, 16 años que se casa, entra ya al servicio público municipal. Efectivamente, es una manera de... Ya es ciudadano de ser a los 16 años. Efectivamente. Podríamos llamar estos 417 regímenes electorales como 417 democracias. Yo creo que sí, definitivamente. Por diversos procedimientos, además unos muy buenos, otros
a lo mejor muy contradictorios. Yo me acuerdo el caso de Amultepec, por ejemplo, allí depuran los candidatos en 3 asambleas. Una asamblea se propone, segunda asamblea se depura y la tercera asamblea ya los vota. Es muy interesante la depuración en este caso de un sistema y no cambia a Amultepec, ¿eh? Amultepec sigue en esa dinámica. Yo recuerdo un caso de San Mateo Piña, no sé si lo siguen siendo, donde reparten la boleta 15 días antes en cada casa. Y en la casa pone a quien quiere que sea presidente, regidor, etcétera. Se nombra un comité municipal y ese día se entrega, un día de esa fecha se entrega, se nombra un consejo municipal que cuenta. Hay alguien que gana la presidencia municipal pues con 20 votos, 30 votos, porque se dispersa la votación. Y además en San Mateo Piñas un muchacho que se egresó de la universidad, quiso ser proselitivo y el pueblo dijo, aquí no se vale proselitivo. Quiso convencer a cada casa que él quería ser presidente, pues anuló la elección en el caso de él. Dijeron, no, aquí no se vale proselitismo. Aquí la gente es libre en cada hogar de discutir si quiere a quién quiere como candidato o como presidente municipal. ¿Cómo la ve? Sí, Ese sistema. claro, y tienen similitudes los pueblos en algunas prácticas. Esta que mencionas de prohibir el proselitismo es muy extendido, casi todos los municipios prohíben el proselitismo antes de la asamblea. Muy cerca, por ejemplo, San Bartolo, Coyotepec. Si alguien de los que quiere, aspira o anhela ser autoridad, lo sorprenden haciendo algún tipo de proselitismo, la propia asamblea, como una sanción, impide que lleguen, ¿no? Porque de alguna manera el proselitismo es cierta manipulación, cierta... Al parecer, ¿no? Así lo entienden, ¿no? Yo no lo veía así, pero ellos sí. Ellos creen que es algo incorrecto, algo indebido, algo que ellos ventajoso. algo ventajoso y que todos tienen que entrar en condiciones de igualdad a la asamblea comunitaria y la asamblea es la que tiene que decidir. Quizás como modelo democrático pues sea algo muy correcto. Interesante. Interesante, sí. Pues la verdad, magistrado Carballido, esta plática pues tiene que seguir porque estamos muy metidos en este tema. Hay muchas cosas que platicar de los pueblos y realmente este reconocimiento de los 418 primero, 417 después, de ese 417 democracias comunitarias, diversos procedimientos, diversidad de problemas. Ya me imagino lo que tiene que llegar al tribunal. Ahorita hacemos una síntesis de lo que va a pasar en el tribunal. Amigos, les agradecemos mucho haber participado con nosotros en este programa. Agradezco al magistrado Carballido por su presencia del día de hoy y que pasen muy bonito día. Muchas gracias.